mañana para todos. Bienvenidos a su programa AM. La adicción es una enfermedad crónica y recurrente del cerebro. Consiste en la búsqueda de alivio a través del consumo de sustancias u otras conductas similares. Hoy vamos a hablar sobre este tema. Está en el estudio mi primer invitado, es el doctor Francisco Paredes, psiquiatra, experto en adicciones. Doctor, bienvenido. Buenos días, mucho gusto, un placer estar aquí. El gusto es nuestro. Doctor, todo comienza con un gusto, pero ¿cuándo se convierte en adicción? ¿Cuándo esta persona es incapaz quizás de controlar el consumo? Cuando no puede dejar de consumir, cuando nunca deja de hacerlo. Es decir, después de unos primeros consumos recreativos y de información y gusto, vienen unos consumos inevitables que se hacen inclusive rituales. Generalmente es unos días de la semana, los fines de semana, pero después se va haciendo más frecuente en la semana hasta llegar a un consumo diario. Eso es válido con casi todas las drogas, lícitas o no. Además, el consumo o la frecuencia del consumo aumenta mucho durante el día. Si estamos hablando, por ejemplo, de cigarrillos, pues alguien puede que se fume un cigarro al día o puede que se fume 2, pero con el tiempo va a estar fumándose 20 cigarrillos diarios o más. Incluso hay personas que llegan a 2 cajas por día. Y además va a ser diario y desde que se paran hasta que se duermen, fuman. De hecho, no se pueden dormir si no fuman y no se despiertan hasta que se fumen el cigarrillo. ¿Cuál es la etapa más vulnerable para caer en adicciones? La adolescencia y los primeros años de la juventud son la etapa más vulnerable, es donde más se promociona y es, digamos, donde hay oportunidad de ser más curioso o, mejor dicho, más ocioso. En el caso de la adultez, hay momentos clave que pudieran quizás hacer que una persona buscara sustancias para olvidar, por ejemplo, un duelo. O sea, pudiera comenzar el tema de la adicción por un suceso clave en la vida que te marcó y que no sabes cómo afrontarlo. Generalmente no es que se inicia a través del duelo, sino que alguien que ya tiene un hábito de consumo, aunque sea leve a moderado, refuerza su consumo en esas crisis vitales que todos vivimos, duelos de todo tipo, e inclusive buenos momentos como el matrimonio o como el nacimiento de un hijo son buena causa para aumentar el consumo en tiempo y frecuencia. ¿Quien ya cayó en las adicciones es consciente del riesgo que implica el consumo o hay un momento de la etapa, porque estamos hablando que esto es progresivo, en el que está aislado completamente de la realidad y del daño que se está causando? Eso depende mucho también de la droga que se utilice. Si es alcohol hay una cierta conciencia, pero en el tiempo no se ve ese efecto deteriorante y por lo tanto lo obvian y siguen consumiendo. En otras drogas como el crack, el cannabis o la cocaína, este deterioro se ve más rápido y aún así siguen consumiendo porque la dependencia a la droga es más fuerte que la conciencia de su deterioro. ¿Cuáles son los tipos de adicciones más comunes? Usted, por ejemplo, mencionaba el de las drogas, pero, por ejemplo, el alcoholismo, ¿qué tan común es en nuestro país? El alcoholismo quizás es la adicción más frecuente en el país. Es una droga social, es una droga legal. Se empieza a consumir estando en el liceo. Permitido. Social y legalmente permitido. Más bien en algunos sitios es feo que no quieras beber. Te pueden llamar evangélico por eso. Incluso pero como padres etiqueta. inician a los hijos, los llevan a probar. Sí, porque es un hábito familiar y en la misma casa con frecuencia hay consumo y para los niños eso empieza a ser algo normal y lógico y crecen así. Cuando ellos empiezan a consumir en el liceo no lo están viendo mal, más bien ven la prohibición institucional como algo fuera de lugar. Ellos lo ven así y no entienden por qué está prohibido. Y ahí se inicia un consumo que con el tiempo se hace intenso. ¿Qué pasa? En el liceo, por ejemplo, la manera de acercarse a otra persona de una manera afectiva, la timidez pues, que genera la atracción de una niña hacia un niño o de un adolescente hacia un adolescente, se supera ingiriendo alcohol. Y después de eso es más fácil hablar con ella y es más fácil que ella escuche, sea receptiva. Eso es como un éxito en donde el alcohol intervino y después
cada vez que se quiere tener un éxito social hay un consumo previo, se hace hábito, es lo habitual. La ludopatía en nuestro país. La ludopatía en nuestro país existe, es bastante frecuente, se canalizó hace años a través de las apuestas de caballos, pero ahora Internet ha extendido el juego de azar a todas partes e inclusive la presencia de casinos, pero sobre todo los juegos de azar vía Internet, vía celular. Y sí existe y con mucha frecuencia y además es muy deteriorante, primero que nada desde el punto de vista económico, porque acaba con los ingresos, o mejor dicho, con la fortuna o con los pocos bienes de fortuna que pueda tener cualquiera. Y en el caso de la ludopatía, ¿sigue siendo la juventud de la población más vulnerable o allí sí quizás pudiéramos trasladarnos a la adultez y también a las personas de tercera edad? Lo que llamamos el adulto joven, la adultez en general y en la tercera edad, sobre todo en damas, es mucho más frecuente. Ocupa un espacio en el placer habitual de las personas, resulta gratificante el hecho del juego y no importa mucho lo que se pierda. Pero quizás el adulto joven tiende a ser exagerado en las apuestas que hace y es capaz de arruinarse por completo en esas apuestas. Aún ganando, vuelve a apostar lo que gana y nunca para, es capaz de estar horas así hasta que ya no tiene que apostar y es lo que lo para. ¿Qué tan frecuente es, doctor, la adicción a la tecnología? Es muy frecuente, sobre todo en adolescentes. Y ahorita estamos viendo el fenómeno que en adolescentes que tienen una condición neurodivergente como el autismo, se hace todavía más frecuente. Hay un gran porcentaje de autismo que tiene adicciones de algún tipo y se inician con la tecnología, pero incluso se consumen otras drogas con el tiempo y son muy altas. El porcentaje está más o menos en el 36% de los adolescentes autistas tienden a la adicción. Como padres, ¿cuáles son esas señales que pueden indicarnos que nuestro joven, nuestro adolescente está cayendo en alguna adicción? ¿Cuáles son esas señales de alarma? Bueno, primero la insistencia en estar con los amigos en la calle, aunque sea en el sector donde reside. Ahí hay ya una sospecha. Segundo, el comportamiento inusual de ponerse irritable o ponerse incómodo, ansioso, caminando para todos lados cuando está en la casa. Eso se ve mucho durante la pandemia, pero se ve también en otros momentos. Esa irritabilidad responde a la abstinencia y esa abstinencia tiene que empezar un padre que hay algún tipo de consumo. El más frecuente en los adolescentes ahorita es el cannabis, pero hay otras y todas generan ese tipo de consumo. Segundo, el aislamiento, porque ya cuando tienen un hábito intenso tienden a aislarse, a meterse en su cuarto y ahí consumen. Hay drogas que no generan olor, que no se ven y hay varias modalidades de consumir y eso evita que los padres se den cuenta y ellos los padres tienen que estar pendientes cuando tenemos un adolescente que prefiere estar aislado en el cuarto, que no sale del cuarto en todo el día, algo está pasando. Hay muchas otras razones incluso para considerar eso como algo anormal, pero la adicción es la primera. Gracias, doctor. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Estoy conversando con el doctor Francisco Paredes, él es psiquiatra experto en adicciones. Recuerde que usted puede hacer sus preguntas a través de nuestras redes sociales, AM por GB en Instagram. Ya volvemos.